¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día de un tema que para mucha gente puede sonarle pero súper difícil y además, desgraciadamente para ellas mismas personas, es vital entenderlo un poco porque si no, eventualmente pueden ser fruto de cualquier tipo de martingalas o incluso de la propia ignorancia que genera malas decisiones. Vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con, llamémoslo así, aquí ese es un vocablo que en este programa se escucha mucho, alfabetización financiera. Ustedes han escuchado hablar de la alfabetización digital, que de repente saco yo, pero la alfabetización financiera, cómo se enseña y cómo se produce gente que entienda cómo funciona el mundo de su plata. Y para eso vamos a conversar con Fernando Sleve, quien es director y gerente general de Patrimon. Y Fernando, primero que nada, debe haber harta gente que dice, oye, no enseñen demasiado de esto, dejen que la gente los podemos... Vaya por sí sola. Vaya por sí sola, y si es que se equivocan un poquitito, ¿a quién beneficia la equivocación? Claro. Generalmente a la empresa. Es una pregunta, es una hipótesis buena. Una hipótesis. Pero yo diría que no sé si es falsa, no sé si habrá gente perversa que piensa así. No, quizás sí, quizás broma también. pero yo diría que si uno ve especialmente afuera, por ejemplo en Estados Unidos, esto ya partió hace al menos unos 6, 7 años. ¿Y por qué? Porque le da muchos beneficios al propio país. Gente que utilice bien el mercado financiero, gente que utilice bien los bancos, gente que utilice bien su capacidad de ahorro y al mismo tiempo sus ingresos, beneficia por un montón de lados. Uno, el mercado de capitales. Dos, el comportamiento de gasto. Tres, la línea también inmobiliaria, porque hay factibilidad de mayor endeudamiento sano, poder comprar, etc. Y es un sinfín de cosas buenas. Y por el lado de las empresas no financieras, sino empresas que finalmente están en el día a día con sus trabajadores, hoy día está demostrado que el estrés financiero es la principal causal de estrés, valga la redundancia. Si uno hace encuestas, acá en Chile no existe eso, existe de forma muy vaga, que la sacamos de hecho nosotros hace un par de años. En Estados Unidos, Pricewaterhouse, hace muchos años que viene haciendo estas encuestas a una chorrera de empresas de diferentes industrias. Y hoy día la causal de estrés número uno para todos estos trabajadores son cosas financieras, decisiones financieras. Yo, fíjate, me recuerdo hace mucho, mucho tiempo, y lo he contado varias veces acá, de una encuesta que se hizo, donde le preguntaban a las personas si es que estaban usando las nuevas aplicaciones que los bancos acababan de sacar. Y se notaron, esto pasó en Estados Unidos y después pasó aquí en Chile, también, exactamente la misma cosa. Notaron que un porcentaje nada despreciable de gente mayor, sobre 50, 60, etcétera, no acudía a las aplicaciones. Entonces, ¿cuál fue la suposición lógica? Fue, oye, no entienden esta nueva sofisticación tecnológica, y entrevistaron a varias de esas personas. ¿Y sabe cuál fue el resultado? No. El resultado fue, no tiene nada que ver con que no entienda cómo funciona. Es que ir al banco, hacer la cola, converso con otra gente. La gente estaba botada después de cierta edad. Y por lo tanto... Era una rutina. Era una rutina donde hacían esta cola no porque no supieran trabajar la aplicación, sino que porque podían conversar con otras gentes porque estaban solos la gran mayor parte del día. Bueno, eso es tremendo, es tristísimo. Es tristísimo, pero al mismo tiempo, para esa gente, y esta es una cosa que me acuerdo en Alemania, que son hábitos financieros finalmente. El hacer ese trámite de ir con la cartola en la mano, ver cosa por cosa, que es la cuenta del panadero, hace que uno sea mucho más ordenado también. Por ejemplo, versus la persona que está en la app, activa, que la app se desaparece todo y está todo medio desordenado. Uno ya se pierde cuánto gastó y cuánto no gastó, y ahora que al mismo tiempo te dan líneas y tarjetas como si fuera cualquier cosa, o sea, para cualquier persona tiene una tarjeta de crédito hoy día, hace que la gente se desordene mucho. Ahora, desde el punto de vista de este concepto que tú planteaste de educación en el ámbito financiero, ¿dónde crees tú que se debiera comenzar y por qué? Mira, muy buen punto.
y es difícil decir cuál particularmente, porque yo diría en todos, porque estamos en pañales, ni siquiera en pañales, yo creo que acá en Chile no hemos nacido financieramente hablando. Entonces, es como donde atacamos, en cualquier parte que ataquemos, yo creo que hay un beneficio importante. Si uno lo ve desde el punto de vista de las empresas, o sea, Chile no es, en algunas cosas, muy distinto a Estados Unidos, por supuesto, pero hay cosas que uno las puede rescatar y transformar acá y hacer el supuesto que son bien parecidas. Si en Estados Unidos hoy día más del 70% de la gente dice que si su trabajador le diera ayuda de una guía financiera y de educación financiera, le podrían alivianar su carga de estrés, ser más productivo, tener una mayor salud, no tener tanta carga mental. Así que ahí hay un problema importante y que es fácil de atacar porque finalmente son los privados que en sus programas de bienestar, que son bien famosos, hoy el descuento para ir al gimnasio, etcétera, que son cosas bien banales, pueden aplicar cosas de este estilo. Y por supuesto que en las edades tempranas, colegio particularmente, porque el hábito financiero se forma en muy temprana edad. Está estudiado por psicólogos que dentro de los primeros 5 años, o sea, ni siquiera estamos hablando del colegio, jardín, y salas de cuna, o sea, cosas bien básicas, o sea, bien muy temprana edad, se forma el carácter financiero y cuáles son las formas de tú tratar el dinero, ¿ya? Y esto se debe porque finalmente estos niños ven los patrones de conducta en la casa. Entonces, sí, voy a poner un ejemplo bien burdo, pero si veo que mi papá siempre compra el pasaje de avión cuando sale el descuento y siempre compra ropa con el descuento, yo estoy, que suena súper lógico que obvio, esperemos el descuento para comprar, porque voy a ahorrar plata, ¿cierto? Que es como un mecanismo de contabilidad mental de decir, compro con descuento, ahorro plata, por ende estoy haciendo un buen negocio. Pero es al revés, porque está estudiado que la gente que compra con descuento tiene una probabilidad de comprar mucho más por el descuento. Claro. Entonces dice, estoy con descuento, compro. Y esto está con descuento, compro. Y finalmente cuando uno saca la factura dice, gasté mucho más de lo que tenía pensado. Entonces son cosas tan chicas, que uno diría como tontas, ¿cierto? Pero que son de alto impacto después para el desarrollo futuro. Hay ciertas cosas en ese sentido. Me acuerdo, un profesor mío hablaba de este concepto que después él lo llevó a un libro que se llama en inglés nudge. Nudge es un empujoncito, un empujoncito. Entonces él decía, si ustedes se dan cuenta, van a un supermercado. ¿Dónde están los productos que quieren que salgan más masivamente? Están a la altura de la vista de los ojos. No te lo ponen allá abajo en el primer anaquel, ni te lo ponen allá arriba en el último. En el último pasillo. Te ponen las cosas que queremos que salgan más rápido y que se descubran más rápido. Están a la altura de la vista de los ojos. Ese es un empujoncito para eso. Piensa en los supermercados chilenos. Sí. ¿Cuál es el mayor producto de consumo chileno? El pan y las bebidas. Sí. ¿Dónde está el pan y las bebidas en los supermercados? En la última línea. Exactamente. O sea, tú tienes que atravesar todo el supermercado. Todo el supermercado. Y llegar al pan. Para eso, para que veas todos los demás productos, supongo, ¿no? Obviamente. Y te van, obviamente, tentando con las cosas más sexy, por así decirlo al principio, las cosas de importación, que las cuestiones, si uno va al Jumbo, y uno termina con el pan que quizás iba a comprar solo pan y terminó con 7 productos. Claro. Esos son los detallitos que uno está a la merced del día a día, que uno nunca se va a dar cuenta de esas cosas, pero que uno lo aplica. Hay uno, hablando justamente de Thaler, etcétera, que son justamente los que empezaron con esta investigación hace muchos años atrás, sacan un ejemplo bien simple. Una promoción de suscripción por $50, que tenía el papel impreso, especialmente de revistas que era del New York Times, impreso, digital, y al mismo tiempo te llegaba una newsletter. Después tenías uno que era solamente el impreso por 50 y otro solo el digital por 10. ¿Dónde estaba la mayor probabilidad de compra? Uno pensaría en el más barato, que el digital, era el del medio. Entonces ese es un sesgo, por ejemplo, financiero, que es poner 3 opciones para que siempre la persona elige la del medio. La del medio. Claro. Cree que es la más conveniente porque me están regalando esto y es un poquito más caro que lo otro, pero lo otro me están dejando con el plan muy básico, por ejemplo. Ahora, desde ese punto de vista, Fernando, ¿qué tanto el chileno medio es alguien que está básicamente educado en términos financieros? Porque mucha gente, esto de repente cuando uno habla del concepto de lo financiero,
cree que estamos hablando específicamente de gente que tiene inversiones, mucha plata ahorros, y claro, de unas no es grandes inversiones. No, pero tú tienes que administrar lo que te llega mensualmente o semanalmente bajo una cierta lógica. ¿Qué tanta racionalidad tenemos? Cero. Cero. O sea, no cero, es una exageración, pero el primero hay Estás pocas, hablando de mí en todo caso, pero yo me declaro cero racionalidad para claro, cosas hay financieras. hay pocos estudios en Chile, para partir por ahí. De los pocos estudios que hay uno de la OCDE que muestra un poco de conocimiento financiero. Nosotros estamos en último lugar por lejos. Así, ¿ah? Sí, el último lugar de todos. No sabemos bien el concepto de la inflación, no sabemos qué es el concepto de las tasas de interés, no sabemos el concepto del poder del ahorro, no sabemos el concepto de la deuda. ¿Y eso me por refiero- qué? Porque no hay clases financieras. El por qué es bien difícil de saber, pero yo creo que una de las razones principales es porque no hay educación financiera en Chile. Si uno va al colegio, no hay ramos de educación financiera, no hay cultura de educación financiera. Y hablar también del dinero es algo bastante problemático, Sí. o a uno le da pudor comentar estas cosas. Entonces, al mismo tiempo, las familias Sobre todo si lo tienes. son súper cerrados. O sea, nadie habla de deuda en la casa, siendo que pues, posiblemente la gente está endeudada. Nadie hace presupuestos porque le da pudor ver cuánto gasta. Y son cosas muy naturales también de la idiosincrasia local, y no solamente Chile, sino también es un comportamiento bien latinoamericano. Sí, ahora hay una variable que quizás, y tú la puedes tener mucho mejor dato que yo, porque yo lo estoy sacando básicamente de lo que me imagino, y que tiene que ver con que la empresa, por ejemplo, tú compras algo en cuotas. La empresa tiene todo un sistema para a descontarte la cuota incluso automáticamente todo el tiempo, pero mientras está pasando eso, ¿qué tanto uno sabe? Que, oye, Uno pierde yo tengo, aquí tengo que pagar un pie todos los meses, acá tengo otra cosa que allá, acá tengo... Te da la sensación de que porque pides cuotas, te alcanza más la plata, pero al final... En verdad estás rellenando más el claro, gasto futuro, por estás así decirlo. rellenando un gasto futuro, sí. Exacto. También es un concepto interesante, y eso sí es del mercado local. Por ejemplo, los mercados desarrollados como Europa, este concepto de pagar en 12 cuotas sin interés no existe. Me acuerdo de un profesor de la universidad alemán, estaba en Chile, decía, yo no entiendo cómo el sistema funciona que se pueda pagar en 12 cuotas sin interés, porque y todo, o sea, desde el supermercado de Hasta los repente impuestos. hasta los autos, hasta los impuestos, o sea, está totalmente en una cosa, o sea, es un hábito ya adquirido por el chileno pagar en cuotas. Y el problema es que uno nunca ve cuándo es con cuotas o sin cuotas. La gran mayoría de las cosas son con cuotas y con intereses. O sea, uno paga con intereses, y intereses muy altos. Las tarjetas de crédito tienen interés de casi el 30, 35%, 39%, ahora con la máxima convencional. Entonces, el interés rotativo de repente que uno no se da cuenta, el pago mínimo que salió la CMF hace pocos días, de hecho, diciendo que aumentar el pago mínimo de la tarjeta de crédito porque se dio cuenta de que mucha gente pensaba que pagando el mínimo tenía pagada la tarjeta de crédito. Que es algo, uno diría, pero obvio que no. Claro. Pero lo obvio parece que no es lo obvio, y o sea, no toda la gente, pero una gran porcentaje de gente pensaba que pagando el mínimo estaba bien y ya no me iban a cobrar intereses y no pasaba nada. Y los porcentajes mínimos, si uno se mira en la tarjeta de crédito, hay tarjetas que uno puede pagar 5 lucas, aunque haya facturado 2 millones de pesos. Entonces te quedan 1.995.000 pesos con deuda diaria que va a tasa del 3% mensual. O sea, ya en un año tienes un tercio más de deuda. Claro. Imagínate a alguien que no se da cuenta, en 3 años ya está con el doble. Oye, y desde ese punto de vista, ¿qué lecciones o qué, de alguna manera, enseñanzas pueden haber en otras latitudes que hayan asumido este mismo tipo de problema? Sí. Algo que me imagino no necesariamente a todo el mundo financiero le gusta que se discuta públicamente y que Claro. se aprendan los tips. O sea, yo creo que al mundo financiero le hace muy bien eso. Yo creo que ahí hay que ser tajante. Al mercado capitales le hace muy bien, porque si tú tienes buenos hábitos, gastas menos,
te endeudas menos, ahorras más, y esos ahorros los pones a trabajar. ¿Qué finalmente pasa? Aumenta la factibilidad de que los bancos puedan prestar más allá plata, porque finalmente tienen mejores condiciones financieras, no tienen acreedores de tan mal riesgo que no saben usar sus tarjetas y están con, ¿cierto?, con moras de 30 a 90 días a tope, sino tienen mucho más limpias las carteras, con esas carteras mucho más limpias pueden prestar más plata a otros lados, ¿cierto? Por ende se hace más rico el mercado financiero, en el sentido de que tanto para el acceso de las personas como para las mismas instituciones, porque se hacen menos vulnerables y al mismo tiempo también siguen profitando, porque la gente no es que no va a parar de endeudarse, sino se va a endeudar de forma más inteligente, ¿cierto? Entonces, tips diría que vienen desde afuera y a mí siempre me gusta separar las aguas, Estados Unidos con Europa. Europa tiene otra mentalidad, no sé si todas las... Aparte, son muchos países, entonces dependiendo del país es otra realidad, es otra forma de pensar, etc. Y Estados Unidos, en muchas formas de cómo se consume, se parece al chileno. Porque tenemos también un mercado más parecido a Estados Unidos que al propio Europa. Y en Estados Unidos fue justamente los privados que se hicieron cargo del problema. Con obviamente empresas quizás como nosotros que trataron de impulsar estos temas hacia adelante. Pero fueron los privados sacando beneficios a sus empleadores donde automáticamente uno ataja el gol. Sí, uno puede preocuparse también de los niños que tienen 5 años, pero los niños de 5 años se van a enamorar 18 años más en gastar. Así que técnicamente el problema son los trabajadores de hoy día que están envueltos en muchas decisiones financieras diarias. O sea, uno no le toma el peso que no sé si minuto qué pasa, pero cada día uno va tomando decisiones de qué hago con mis impuestos, qué hago con mi tarjeta de crédito, la línea de crédito. De impuestos, que ya falta, hay que pagarlo. La próxima, en 2 semanas más. Cambio el auto o no cambio el auto, cuando me compro una casa, y que son decisiones de gran magnitud, como quizás pensar la jubilación, comprar la casa, o de menor magnitud, como es, por ejemplo, ahí hay un punto, el gasto diario. Ahí hay un punto súper importante que yo me acuerdo, pero a ver, prácticamente todos los gobiernos de alguna manera te tienen que traducir su deseo de darte algo y te lo transforman en algo que tú lo puedas entender, así como todas las personas pueden tener acceso a un automóvil o pueden tener acceso a una casa propia o puede tener acceso a no estar estresado porque tiene problemas para poder ir a comprar sus alimentos o que le vengan algún gasto inesperado. O la educación universitaria de los hijos, pero siempre te lo traducen en cosas específicas de pago. ¿Qué tanto esa lógica necesita a llamémoslo así, a un consumidor más racional que lisa y llanamente alguien que sí tiene paga? Muy buena pregunta. Para partir, es muy difícil transformar y tomo tus palabras con los empujoncitos de Nacho. Es muy difícil transformar a personas irracionales en racionales y forzando la racionalidad, porque esa cuestión nunca va a funcionar. Lo que sí uno puede hacer finalmente, sabiendo que son irracionales, ayudar al mejor uso del sistema, que eso es lo que uno le queda y que muchas veces educación financiera se confunde con poder educar y planificar a la gente, ¿cierto? Y ya que tocaste el tema de la universidad, que es algo que todos sabemos que tenemos que prepararnos una vez que nace un niño, uno debería ya pensar, va a ir a la universidad, o sea, una cuestión semi-obvia hoy día, quizás en 18 años más cambie, especialmente con inteligencia artificial y la digitalización, ¿cierto? Si es que no nos mata antes la inteligencia artificial, como dice el otro. Claro, quizás cambie el concepto de la universidad, etcétera, pero bueno, esos son happy problems, porque si llevo con la plata a los 18 años mi hijo y si no la tengo que usar, mejor todavía. Pero técnicamente, si uno adelanta la decisión, le voy a poner el ejemplo, nace y empiezo a ahorrar 30.000 pesos para la universidad. A 18 años. Yo voy a llegar a los 18 años con un capital para poder pagarle toda la universidad, los 5 años a cualquier persona en cualquier carrera prácticamente. Ahora, cuando llego a los 18 me tengo que enfrentar que tengo que pagar no 30 luquitas, sino 700.000 pesos mensuales. Se me descansan todos los flujos. Entonces, claro, uno dice, 30 lucas es muy poquito, ¿cierto? Lo hago más para más adelante.
pero en muchas decisiones de inversión el más adelante es terrible, especialmente en la línea cuando tengo que ahorrar por el interés compuesto. Estoy pensando, mientras tú cuentas esa posibilidad, estoy pensando en algo que también en términos muy común hacemos los seres humanos. Por ejemplo, cuando te notas que estás obeso, te notas que hoy te salieron unos rollitos por aquí, por acá, o una mujer que dice, oye, pero yo me veo un poquito gorda, y dice, tengo que ir al gimnasio. Tengo una solución, una pastillita que va a solucionar mi problema. No, tengo que ir al gimnasio y voy a trabajar mi cuerpo para ordenarme un poquitito. Llega el primer día y dice, hoy día justo tenía una reunión en la mañana, mañana parto. Llega mañana y en la tarde voy a ir a ver. Bueno, cuento corto, siempre desplaza el momento de entrar, porque sabes que eso te va a significar un hábito de largo plazo que uno quiere buscar resultados en el corto plazo. Exactamente. ¿Y qué tanto eso pasa en el mundo de las finanzas personales? 100%. Porque yo me imagino, siempre dice, oye, ya, no voy a comprar esta cosa que es muy rica, voy a comprar una cosa, voy a estar un poco más austero en materia de compras este mes. Y de repente aparece una cosa nueva, fantástica. Y listo. Listo. Pasa todo el día. Es impresionante. Porque finalmente decisiones, volviendo a las decisiones burdas, la universidad, la jubilación, ¿para qué decir? Es algo tan importante, pero uno lo mira como a 800 años y dice, no, ¿para qué me voy a preocupar? Especialmente los más jóvenes. Hasta que te llega. Hasta que llega a los 55 ya uno no tiene tiempo y dice, chuta, que ahorré. Viajes. Algo que es muy habitual, uno viaja en el año. Y ¿cuándo compra ese pasaje? Muy cercano a la fecha de viaje. Nadie compra 2 años antes un viaje. Sí. Y está estudiado que los precios, a medida que obviamente se acerca la fecha, son 2-3 veces más altos. Pero nadie hace ese cálculo y nadie compra con anticipación y se ordena y cosas que uno es de disfrute. O sea, ni siquiera estamos hablando de algo fome. Voy a viajar con mi familia el próximo año, no sé. Y voy a comprar hoy día los pasajes. Y hoy día compro los pasajes. Y lo voy a ir pagando de forma ordenada. Y si estoy pensando en eso, voy a tener que tener un fondo cada cierto tiempo para mi viaje. Entonces voy a ir ahorrando 20 luquitas, 100 luquitas para llegar a eso todos los años. Y de esa forma uno se ahorraría un montón de plata, pero ¿quién lo hace? Nadie. Oye, Fernando, en el colegio, por definición, está todo aquello que se instruye y se les enseña a los niños para que cuando salgan del colegio tengan las herramientas necesarias. Pero fuera del colegio, ¿quién enseña? ¿Quién dice, mira, oye, el déficit tuyo de pedagogía financiera se puede tratar? Exacto. ¿Cómo se hace eso? Está muy buena pregunta y yo creo que es algo que nos estamos encaminando hoy día. Y ahí, obviamente, yo creo que juega un rol dúo, especialmente porque hoy día, volviendo al punto, no hemos nacido en educación financiera. Ya lo he dicho varias veces, privados es súper importante, ¿cierto? Los privados tienen que darle a sus empleadores y a sus trabajadores, ¿cierto?, las herramientas necesarias para el día a día. Y eso obviamente van de alguna forma mejorar el hábito de la casa. Pero otro punto de vista importante es el Estado. El Estado también tiene que ser parte y rol fundamental de esto, desde en los colegios y desde instancias públicas. Porque al final, ¿cómo uno avanza más rápido cuando justamente vamos a poner algo más exagerado, que es inteligencia artificial, que hoy día está en boga de todo, algo tan clave para el desarrollo de un país, ¿quién lo impulsa y da los estatutos, los permisos y el financiamiento y incentiva para que se desarrolle, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un país capitalista? Es el Estado. El Estado tomó la decisión de que acá, a X años, la inteligencia artificial es clave para el desarrollo de Estados Unidos, está metiéndole con pala. Con los privados, que también son el rol clave. Y para estas cosas también. Oye, quiero mejorar la situación financiera de los chilenos. Es algo pilar y clave dentro, no programa de gobierno, sino dentro del Estado chileno. Y por ende el Estado tiene que dar recursos y trabajar con los privados para que también hagan la pega. O sea, finalmente el Estado no puede hacerlo por sí solo, tiene que todo conversar para que finalmente funcione. Pero lo importante, según entiendo,
con esto termino, es que existen métodos de que tú puedas hacer pedagogía mucho más racional para que una persona con los recursos que tiene pueda disponer de ellos de una manera más lógica y ordenada versus vivir de las tincadas. Vivir de las como yo. tincadas, tal cual. O sea, está estudiado y está... Y volviendo al punto, no es algo que esté en pañales en el mundo. Hay herramientas, hay ayuda, hay programas, hay formas para finalmente tomar esas decisiones, las más importantes y las más grandes. Si uno hace bien la pega ahí, ya tiene el Pareto, 80% solucionado. Y después, si se va a las microdecisiones, obviamente ya uno estaría excelente. En microdecisiones me refiero, por ejemplo, a hacer cambios que ya son más duros. Oye, hagamos un esfuerzo para que no todos los comercios tengan 12 cuotas. Ya esas cosas ya son más difíciles de solucionar, por ejemplo. Terminó el programa. Si la gente quiere consultar esto, ¿cuál es ¿cuál es la? www.patrimon.com. Patrimon.com. Sí. Nosotros tenemos programas de educación en nuestra página a muy low cost para que justamente todos, ojalá, puedan tomar nuestras cosas. Nosotros subimos mucho contenido en YouTube, tenemos muchos canales para que también ahí es totalmente gratis. Y obviamente la gente que quiere, ¿cierto?, tener un planificador y que necesita esa ayuda no mucha gente cuando uno le pregunta, oye, ¿tú estás bien financieramente? Sí, estoy bien. ¿Por qué? Porque gano bien, o gasto lo que quiero, y eso, no estoy quizás súper endeudado. El generalmente que está mal es cuando yo estoy endeudado. Entonces, ¿cómo estás financieramente? Mal, porque estoy endeudado. Pero el resto de gente que no está endeudado te dice, no, estoy súper bien. Y esa gente en verdad no está bien. Por ende, toda decisión financiera es clave tener un consultor. Finalmente es como un médico de cabecera que te ayuda de forma independiente, porque también, ¿cuál es el gran problema? Cuando uno va, sin desprestigiar a los bancos, pero cuando uno va a tomar una decisión financiera con el banco, técnicamente uno está yendo al vendedor. Cuando uno lo hace con una empresa de seguro, técnicamente uno está hablando con un vendedor. Entonces, si lo hacemos un refrán de un nutricionista o del gimnasio, si tú vas al nutricionista y tú dices, tienes que hacer esto. Y después vaya a la carnicería. El carnicero no tiene idea si tú estás en dieta o no, te va a vender el bife chorizo de exportación y que toda esta cuestión con descuento. Y tú vas a comprar el descuento. Ya, entonces, www.patrimon.cl. .com. Patrimon.com. Eso, por si acaso alguien se interesa. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros hoy día. Te va muy bien. Nos vemos mañana aquí en Última Mirada. Gracias por su